Bueno, muy bien. Pues bueno, llegó el momento para escuchar de la palabra de Dios y es un momento para estar muy atentos, tener el corazón dispuesto para que sea el Señor el que nos guíe y el que nos enseñe en esta hora. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Génesis. Hoy no vamos a salir de Génesis, vamos a estar siempre en Génesis. Génesis capítulo 3, versículos del 6 al 13. Y lo leemos de forma alternada. Yo comienzo en el versículo 6 y ustedes en el 7 y así todos nos unimos en el versículo 13. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Vio pues la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así de ella, como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que comieras? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Amén. Vamos a orar para que el Señor dirija nuestros pensamientos, nuestros corazones hacia su voluntad. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, ya casi tarde. Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones para estar siempre dispuestos y receptivos y sensibles a tu palabra, Señor, a tu voluntad, a lo que deseas, Señor, que aprendamos en esta mañana, a lo que deseas que nosotros discernamos, que nos demos cuenta, Señor, en esta mañana de lo que sucede espiritualmente en el mundo. Danos, Señor, la gracia, Señor, de tener un mayor conocimiento espiritual de tu palabra, Señor. Y guíanos, Señor, a todos los que estamos aquí, Señor. Bendícenos, Señor, ayúdanos, fortalécenos y ábrenos ese entendimiento, Señor, de tal manera que podamos regocijarnos con tu verdad y seamos de tu mismo sentir, Señor. Como dice la palabra, sean todos del mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ese sentir, Señor, es el que queremos tener, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues bueno, ahí lo tienen. El relato es de la caída del hombre y la mujer. Después de haber sido creados en perfección, cayeron, ¿verdad?, en pecado por haber cedido a la tentación del diablo a través de esta serpiente. Esto muchos lo niegan. Muchos dicen incluso que pues, Adán y Eva no existió. Y lamentablemente desde la primaria, y eso yo también lo viví, te condicionan para negarlo. Y desde pequeños, ahí vamos en la vida diciendo, lo primerito que les enseñan a los niños, venimos del chango, ¿verdad? Y eso es así como que
lo que los niños repiten y repiten, ¿verdad? Después de que oyeron a alguien que les dijo, ¿verdad?, la teoría de la evolución, ¿verdad? Y además, horas y horas, ¿verdad?, de eso me pasó a mí, ¿verdad?, porque les comento. Horas y horas de documentales, ¿verdad?, de Discovery Channel y Nat Geo, donde te refuerzan y te rechacan que nuestros ancestros fueron los homínidos, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad?, pues Adán y Eva se convierten en una especie, un mito, ¿no? Pero pasa el tiempo y comienzan a salir la verdad y se comienza a saber que la misma teoría de la evolución que tanto enseñan no es perfecta, por lo mismo que es teoría, tiene sus huecos, tiene sus incongruencias, tiene sus cosas ilógicas. Y con el tiempo también se va sabiendo que canales como Discovery Channel o Nat Geo, aunque tengan mucho prestigio, son realmente parciales y no imparciales, ¿sí? Normalmente cuando sale algo a favor de la teoría creacionista o a favor de la Biblia, lo niegan, ¿verdad?, sin pruebas, ¿verdad? Solamente sale un científico con muchas credenciales, no, eso no, ¿verdad? Entonces también uno se va dando cuenta que esos canales tienen una línea, ¿verdad?, una línea anticristiana, ¿sí? Pero bueno, esto no es el tema, no nos vamos a poner a disertar, ¿verdad?, sobre la teoría de la evolución, ni sobre Discovery Channel, ni Nat Geo, sino que de ahí vamos a tomar el hecho de que para nosotros, hijos de Dios, sabemos que hubo un primer hombre y una primer mujer, y aprendemos de ese triste episodio de la caída del pecado. Un hombre y una mujer, físicos, históricos, que existieron y que fueron los protagonistas de este relato. Y vamos a ver varias cosas que el Señor quiere que veamos de aquí. El primero, en la caída de Adán y Eva se muestra principalmente la trampa satánica. Vamos síganme con la vista de Génesis 3 del 1 al 5. Dice así, Génesis 3 del 1 al 5, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la trampa satánica aquí se reduce en esta frasecita del diablo, ciertamente no moriréis. O sea, no es cierto lo que Dios te dijo. Eva le dice, es que Dios nos dijo que de ahí no tocaran porque si no ciertamente moriréis. ¿Qué dice el diablo? Ciertamente no moriréis. No es cierto lo que Dios te dijo. El diablo normalmente no va a decir no hay Dios. Lo que va a decir o lo que va a sugerir es que en Dios hay una falta de honestidad y falta de sinceridad y que por lo tanto algo te oculta para tu perjuicio. Esa va a ser la estrategia del diablo. De tal manera que si el Señor dice en su palabra, varón y hembra los creó, no, hay más de 35 géneros, porque los pececitos cambian de sexo y si eso es válido para los pececitos de una cierta especie, allá en Indonesia, pues también es válido para la humanidad. O Dios condena la homosexualidad, dice la palabra. No, es que esas partes
son para otra época, no son para esta. O Dios te va a decir, todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. No, es una exageración. Yo no hice nada. O si el Señor dice, sed santos porque yo soy santos. Dios sabe que eso no es para mí. No, pues Él me entiende. O si Dios dice, no participes de agoreros y de hechiceros, porque hay condenación. No, pero es que es magia buena. Y entonces el diablo siempre te va a poner un contraargumento de lo que Dios te va a decir, de lo que Dios pone en su palabra. Y hasta te lo va a presentar con ese sarcasmo que dice el diablo ahí en el versículo 1, cuando dice, con que Dios os ha dicho. Así que Dios te dijo eso. Pues fíjate que yo te voy a decir otra verdad, otros datos que el Señor te escondió para tu propio perjuicio. Entonces, por lo tanto, Dios es malo. Yo soy bueno. Eso es lo que el diablo dice. Y hay un razonamiento aquí carnal. Ya cuando Eva escucha ese argumento del diablo, hay un razonamiento carnal de ella. O sea, un razonamiento, digamos, no guiado por el Espíritu Santo, no guiado por Dios. Y vamos a leer Génesis 3, versículo 6. Dice, vio pues la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ella vio, juzgó por la apariencia, vio que era deseable el fruto, vio que era codiciable, lo tomó, comió y además lo compartió y lo dio. Es en ese punto donde la mujer compra el razonamiento del diablo. O cuando nosotros compramos el razonamiento del diablo y decimos, fíjate que sí tienes razón. Es que pues es la realidad de estos tiempos y pues ni modo. ¿Qué se le va a hacer? Sí, cierto. La Biblia es nada más para mi abuelita, para las viejecitas, así que van. Sí. O sí, cierto, es verdad. El Dios de la Biblia es un Dios de odio porque mandó matar a los pecadores. Pobrecitos los pecadores, porque les dio su castigo. Y entonces ya nos apropiamos del argumento del diablo, ¿sí? Y para esto no necesitamos que se nos aparezca un ser bizarro con cuernos y nos venga y nos diga la misma exposición a la vida, a los medios, a las amistades corruptas, nos va a exponer ante esta realidad cuando nosotros digamos una idea que está de acuerdo con la palabra de Dios y venga la contraidea de parte de aquellos que no son creyentes. Y quiero poner aquí como una serie de pasos, ¿sí? Y estos pasos reflejan el proceso de las mentiras del diablo, ¿sí? El primer proceso es prestar atención al tentador. Le presto atención al diablo. Le presto atención al mundo. Le presto atención al de las noticias. Le presto atención al rockero. Le presto atención al youtuber. Le presto atención al amigo, a la amiga, al cuate. Luego, el paso número 2, olvido las misericordias de Dios. Ya se olvida lo que Dios ha hecho en mi vida.
Y luego, paso número 3, miro a la cosa prohibida. El paso número 4, se alberga en mí la semilla del deseo de que me lamento que Dios haya prohibido cierta cosa o que no recomiende practicar cierta cosa. Y anhelas lo que no es parte de Dios. Es que quisiera oír esa música, es que quisiera ir a ese lugar, es que quisiera ver esa película, es que quisiera ese tipo de baile. Y entonces es el anhelo por lo que Dios ha dicho, no te edifica. Y luego viene la semilla de la duda, el siguiente paso, la duda de la palabra de Dios. ¿Será cierto que será tan malo? ¿Será cierto que en realidad, pues Dios, es que hay muchas cosas en el mundo, muchas cosas, hay muchos narcos y asesinos y pillos, ¿verdad? Pues, ¿qué se va a andar fijando Dios por un pobre diablo como yo que solo quiere divertirse, ¿verdad? Viene ahí la duda de la palabra de Dios. Y al final viene la última, creyendo la mentira de Satanás y cediendo. Ya, compraste la idea, te cambiaste la idea, y cuando cambiamos la idea, actuamos conforme a la nueva idea que tenemos en mente. ¿Sí? Porque todo es en la cabeza, siempre el diablo ataca a la mente. Y este ciclo no nada más es en cosas como decir los pecados sexuales, la tentación, así, la codicia, sino que también es el ciclo cuando el diablo te quiere hundir en la negatividad y en la depresión. La vida no vale nada, ¿verdad? Todos te odian. Sí, cierto. Sí. Si yo no estuviera, no cambiaría nada en este mundo. Y vienen estas ideas de depresión, de negatividad, ¿verdad? Ideas suicidas. Yo no hubiera nacido, ¿verdad? ¿De dónde vienen esas ideas? ¿Quién las siembra? ¿Sí? Entonces, prestamos atención, olvidamos las misericordias de Dios anteriores, miramos aquello que está prohibido, la muerte. ¿Quién en su sano juicio va a anhelar la muerte? ¿Quién en su sano juicio va a querer tirarse a la depresión y a la negatividad, como si la vida no valiera nada? Y más cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dudamos de la palabra de Dios y finalmente le compramos la mentira a Satanás. Es la estrategia más vieja y más antigua, pero aún así el diablo la sigue usando porque es la más efectiva del mundo para hacer caer a los hijos de Dios y a todo el género humano en sus mentiras. Luego, ¿qué más sigue pasando con Adán y Eva en este contexto? Vamos a Génesis 3, versículo 7. Dice, dio también a su marido, eso fue lo último, ¿verdad? Dio también a su marido, el cual también comió así como a ella. Bueno, ¿qué pasó en el versículo 7? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso fue lo que pasó. Fueron abiertos los ojos. El pecado abre los ojos. ¿Qué he hecho? Pues siempre no era seréis como dioses, ¿verdad? No era esa vida de sabrosura, ¿verdad?, que me habían prometido al principio. No era esa solución que yo creí que iba a acabar con mis problemas y con mis crisis de identidad. No fue así, siempre no. A Chuchita la bolsearon, no sé cómo dice el dicho. Y se abren nuestros ojos cuando estamos en el pozo y decimos, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hicimos? Y se abren nuestros ojos para empezar a ver y sufrir el dolor de nuestra decisión
y el dolor del pecado. Y dice la palabra, conocieron que estaban desnudos. Ese desnudo no significa que el pecado fue sexual y que entonces se vieron ahí. No. Significa que la ingenuidad original y divina con lo que habían sido creados como un niño, y ahora ese niño ya no estaba. Esa esencia divina ya no estaba. Esa esencia divina fue sustituida por pensamientos malos, fue sustituida por pensamientos egoístas, fue sustituida por pensamientos que van en contra de Dios. Y eso fue lo que implicó que se dieron cuenta y que conocieron que estaban desnudos. Y luego dice, cosieron hojas de higuera, porque estaban revestidos de santidad. Ese era su vestuario, la santidad. Estaban revestidos de brillo celestial que se había ido, que ya no estaba. Pero desesperadamente, en lugar de acudir delante de Dios rápidamente, lo que hicieron fue, ya sé, me voy a hacer una higuera para taparme y sustituir lo que he perdido. Y esto lo hemos hecho muy frecuentemente. ¿Cuál es la higuera en tu vida? ¿Con qué quieres tapar tu pecado? ¿Con qué te quieres justificar de que no la regaste tanto? ¿Con qué te quieres poner delante de los demás para poder decir, no fuiste tan descuidado? Y esa es la higuera. Frasecitas, ¿verdad? No, pues lo bailado, ¿quién te lo quita? ¿Verdad? La higuerita, ¿verdad? La higuerita, ¿verdad? Aquí me pongo mi higuerita. Ya cubro un poquito mi dolor de conciencia. ¿Sí? Esa y otras tantas frases. No, pues lo bueno fue que lo intenté. Lo bueno fue que viví la vida. ¿Verdad? Lo bueno fue que, pues ya no me lo platican. Yo ya experimenté. ¿Verdad? Y las higueras de tu vida. En lugar de ir delante de Dios y reconocer tu falta y que sea el Señor el que cubra tus debilidades, tú te haces tu propia higuera. ¿Con qué cubres tus pecados para no confesarlos delante de Dios? Y así podemos hacer muchas cosas en la vida, desde las cosas más simples como documentos falsos y cosas así, hasta negaciones o jugar con un método para ocultar la verdad, ¿verdad? Y ahí vamos en la vida construyendo pecado sobre pecado, de tal manera que ya la higuera finalmente ya no alcanza a cubrir la maldad que nos hemos ido construyendo. Vamos a ver el pasaje Génesis 3, versículo 8. Dice así, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dice, se escondieron porque oyeron la voz de Dios. El pecado rehúye a la presencia de Dios. Dios no está donde hay pecado. O sea, Dios es omnipresente, ¿verdad? Eso que dejémoslo claro. Pero me refiero que Él no actúa, Él no hace nada, ¿verdad? Donde hay pecado. Y el pecado rehúye la presencia de Dios. Y el pecado lleva a una angustia extrema de mente y de corazón. Se crea en nuestro ser un remordimiento, una confusión, una inquietud, una insatisfacción, y que la llevamos por la vida y ahí vamos, y ahora voy a intentar esto y ahora intento lo otro, pero seguimos con esa misma confusión dentro de nuestra alma porque estoy escondido de Dios,
porque la humanidad sigue escondida de Dios, porque el sistema educativo enseña a la gente a esconderse de Dios y a sacarlos de su vida. Entonces esa es la reacción de una persona que no ha sido regenerada. Esa es la reacción de una persona que no ha nacido de nuevo. Esconderse de Dios. A mí no me hablen de eso. Yo no quiero saber mucho de eso. Eso es para otras personas, para mi abuelita, para mi mamá, para personas muy acá de otra onda, pero yo no quiero saber de esas cosas. Y luego nos escondemos entre los árboles del huerto, entre las mismas bendiciones que el Señor nos ha dado. Ahí mismo nos escondemos y tratamos de huir de Él, y así vivimos, muchos escondidos de Dios, disfrutando de su gracia y de sus bendiciones, diciendo: yo soy el que lo he construido todo, cuando no es así. Me escondo de Dios y me escondo de Dios entre aquellas cosas que son parte y que le pertenecen a Él. Pero el Señor, todavía en su misericordia, versículo 9, Génesis 3, versículo 9, dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Desde tiempos iniciales, el Señor está buscando al ser humano para que se arrepienta. En ese momento buscaba ya el Señor a Adán y Eva para que se arrepintiera. Ese ¿dónde estás tú? No significa que Dios, no sé dónde estás, no te encuentro, dime dónde estás porque si no, no sé. No, es cómo es tu estado espiritual. Y si tu estado espiritual no es bueno, te estoy buscando yo, que soy el que puede sanar ese estado espiritual defectuoso y maligno que viene producto de haber creído en las mentiras del diablo. ¿Dónde estás tú? Dios siempre es el primero que nos ha buscado. Para cuando nosotros decimos: sí, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador, para cuando decimos, significa que Dios ya nos estuvo llamando desde mucho tiempo atrás. Y su gracia ya nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y ahora acudimos arrepentidos delante de Él, para que Él sea nuestro Salvador, como decía el himno de sublime gracia. Estaba ciego y ahora puedo ver. Sin embargo, Adán no se arrepintió. Adán, a pesar de la pregunta que revela gran compasión de Dios, a pesar de que Dios estaba ahí para abrir una puerta, a pesar de que Dios demandaba una confesión del pecado y Dios estaba diciendo: dilo todo y sométete a mí y pon delante de mí tu pecado, que soy el que puede sanarlo. A pesar de eso, Adán no se arrepintió. Y lo que hubo como respuesta a ese llamado, lo que hubo como respuesta a ese ¿dónde estás tú?, fue otra cosa. Vamos ahí a Génesis 3. Génesis 3, versículos del 10 al 13. Sí, no importa. Bueno, ahí está. Génesis 3, versículos del 10 al 13 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces, ¿dónde estás tú?, decía el Señor.
Dios lo estaba llamando, Dios buscaba el arrepentimiento, Dios decía, sométete. Pero Adán siguió escondido y en lugar de arrepentirse, dice, oí tu voz en el huerto y me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. Con lo que casi implica, yo lo que quería era huir de tu presencia. Y Adán no se arrepintió. ¿Y qué fue lo que dijo Adán? Pues a como yo lo veo, el único culpable aquí eres tú, porque tú me diste a esta mujer. Y esta mujer fue la que me dio el fruto y por eso ahora estoy como estoy. Y por eso me dio miedo y sabía que estaba desnudo y mejor me escondí. Para mí el único responsable se me hace que eres tú. La mentira del diablo. Completamente asumido la idea que el diablo le dijo, con que Dios os ha dicho, seréis como Dios. Dios te ha mentido. Bueno, pues casi es la misma actitud. Por eso el género humano necesita redención. Y luego el Señor se vuelve hacia la mujer. ¿Tendrá la mujer una mejor respuesta que Adán? ¿La mujer será más sensata que Adán? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué fue lo que dijo la mujer? Yo no hice nada. Yo no fui. Fue la serpiente que me engañó y comí. Y sí, tenía razón Eva en que la serpiente la había engañado. Pero aunque nos tiente, fíjense cómo es la cuestión. Satanás siempre nos va a tentar. Pero últimamente los responsables de nuestras decisiones vamos a ser nosotros. El diablo te va a poner el escenario. Nunca te va a poner la pistola. Ándale. Te va a poner el escenario. Te va a vender la idea, así como vemos aquí. Te va a decir, mira estas ventajas. Mira, libérate. Estás en la idea equivocada. Y luego, ya cuando veas que te encuentras desnudo, es entonces de que el diablo te va a decir, yo no te obligué. Tú fuiste. Entonces es aquí lo que pasa con Eva. Eva, en lugar de reconocer su responsabilidad, en lugar de reconocer su pecado ante el llamado de Dios que le dice, ¿qué es lo que has hecho? La respuesta es, yo no fui, fue el diablo. Como hubo un caso hace poquito, creo que fue en Texas, de un pastor, ¿verdad?, que abusó sexualmente de una menor y todo eso, ¿verdad? Y pues ya lo metieron a la cárcel y demás. Pero él dijo en su declaración que el diablo lo obligó a hacerlo. ¿Verdad? Pues no, ¿verdad? O sea, no es algo que excuse. Pudo haberlo tentado el diablo, lo que sea, pero finalmente el que hizo la maldad pues fue él, ¿verdad? Entonces, pues no se puede escudar en yo te aseguro que yo no fui, ¿verdad? Son puros cuentos de por ahí, como dice la canción de Pedrito. Bueno, muy bien. Entonces el Señor, ante tal situación, pues ya no había marcha atrás. Y entonces les da una cubierta misteriosa. En Génesis 3:21, si alguien puede ir para seguirlo. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué hizo el Señor estas túnicas de pieles y los vistió? Es muy interesante este punto porque estas túnicas de pieles sugieren
que ya otro ser tuvo que haber muerto para cubrir la desnudez, entiéndase desnudez, la falta de santidad de Adán y Eva, y con ello paliar un poco el daño. Entonces, estas túnicas de pieles sugieren la idea de sacrificio. Y aquí el Señor les está diciendo, para que puedan cubrir sus pecados, van a tener que estar sacrificando a alguien por sus pecados. Y ahí viene el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, que cada vez tenían que, según la ocasión que fuera, que si un cordero, que si el macho cabrío, que si el becerro, ¿verdad?, etcétera. Alguien tenía que morir por los pecados de otro, ¿verdad? Un inocente moría en lugar del culpable. Y con esto el Señor estaba preanunciando de que alguien diferente de ellos tenía que morir para que ellos fueran cubiertos de su pecado y restaurados y regenerados. Y ese alguien tenía que ser perfecto, porque alguien como ellos, igual de pecador y de imperfecto, no podía morir por los pecadores. Y tenía que ser alguien perfecto, alguien sin pecado. Y ese alguien iba a ser Jesús. Sí. 6,000, 4,000, 10,000, ¿verdad? No hay seguridad en los cálculos, pero muchísimos miles de años antes de que Jesús apareciera sobre la tierra, Dios ya le estaba anunciando: la solución de tu problema va a ser que alguien muera por ti y que yo castigue a ese en lugar de a ti. Porque eso finalmente habría que cubrir el pecado, habría que regenerar al ser humano. Y eso es lo que hacían los sacrificios. Y eso es lo que viene haciendo el Señor Jesús. Y eso es lo que el Señor invita a todo mundo, por eso que invita a poner su fe en la expiación, en la muerte sacrificial del Señor Jesucristo, porque ahí se encuentra la túnica de piel que me viste y que me regenera y que me hace un nuevo hombre o una nueva mujer. Amén. En el sacrificio del Señor Jesucristo, hecho una sola vez y para siempre por los pecados de la humanidad, de tal manera que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tendrá vida eterna. Amén. Y ahí está el plan de Dios. Para ir cerrando el tema, pues tenemos que constantemente autoexaminar nuestra vida. Yo creo que la mayoría, todos los que estamos aquí, no estamos, tal vez, ¿verdad?, en un pecado muy, muy grave. Hablando de pecados así como, no sé, ¿verdad?, esos pecados que son muy escandalosos. Pero finalmente traemos luchas. Y esas luchas se nos dan en el plano de nuestra mente. Y es en la mente donde podemos oír las mentiras de Satanás. ¿Sí? Y es ahí donde tenemos que examinar nuestra vida también, en el sentido de cómo estamos respondiendo a la misericordia de Dios. ¿Con compromiso o con tibieza? ¿Cómo estamos respondiendo a la vida que Dios nos ha regalado, al nuevo día que Dios nos da? ¿Con negatividad o gozándonos porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros? ¿Cómo respondemos a la vida? ¿Me ha ido como en feria? ¿No vale nada? ¿Todo está mal? ¿Me llueve sobre mojado? ¿O recuerdo que Dios hasta este punto me ha ayudado con su gracia? ¿O compro la versión del diablo? Todo está mal, nada sirve, nada vale la pena, yo ya estoy grande,
yo no puedo, o la versión de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo, todo aquel que cree le será dado vida eterna, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. ¿A quién le vamos a creer? ¿A las mentiras del diablo o a Jesucristo? Por eso en el bautismo, los que se han bautizado, una pregunta es, ¿renuncias a las mentiras de Satanás de las cuales está lleno este mundo? Y contestamos, sí, renuncio. Porque Satanás, desde la creación del hombre y de la mujer hasta nuestros días, sigue usando el mismo método de sembrar mentira en la mente de los seres humanos, y lo peor es que esa mentira normalmente apunta a que Dios ha sido el malo de la historia. Entonces, si tenemos alguna situación de esas, mostrémosela al Señor. Si tengo depresión, Señor, estoy deprimido, renueva mi vida. Si tengo pecado, Señor, he cometido este pecado, perdóname y quiero voltear, cambiar de dirección hacia el camino que tú me pongas. Porque el Señor Jesús siempre nos va a estar llamando, a pesar de que ya estemos bautizados, a pesar de que ya hayamos recibido a Cristo como Señor y Salvador, el Señor Jesús, como Dios en el tiempo de la creación de Adán y Eva, siempre nos va a estar llamando y diciéndonos, ¿dónde estás tú? Entonces, acerquémonos, como dice la palabra, a ese trono de gracia, confiadamente, para encontrar el oportuno socorro para nuestros pecados o nuestras debilidades. Vamos a orar, hermanos, y los que puedan ponerse de pie, si por favor se pueden poner de pie. Muy bien, vamos a orar y poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te damos gracias por tus palabras, te damos gracias por esta palabra tuya. Gracias, Señor, te damos en todo tiempo, Señor. Padre bendito, te rogamos que seas nuestro guía, Señor, en toda situación. Que seas nuestra brújula en este tiempo, Señor, de dificultad. En este tiempo de gran confusión, en este tiempo de gran insatisfacción en el alma humana. Señor, te pedimos que seas siempre nuestra guía en este camino sinuoso, Señor. Padre, somos descendientes de Adán y Eva, Señor. Traemos, Señor, esa naturaleza pecaminosa, Señor, en nuestra mente, Señor. Pero tú, Padre, que enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar, nos has dado una puerta, Señor. Nos has dado una oportunidad. Nos has dado, Señor, una vía, Señor, una alternativa para nuestro estado ruinoso, Señor, después de que muchas veces en nuestra vida creímos las mentiras del diablo, Señor. Pero ya no más, Señor, ya no más. Queremos hacer en esta tarde, Señor, un compromiso, Señor, contigo, Señor. Un compromiso de tener en nuestra mente siempre, primeramente, tu palabra. Que en cuanto se venga, Señor, ese pensamiento negativo, ese pensamiento de tragedia y derrotismo, lo contrarrestamos, Señor, con tu palabra. Lo contrarrestemos, Señor, con tu verdad. Lo contrarrestemos, Señor, recordando las multitudes de bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy, porque son años y años, Señor, donde nos has mantenido victoriosos de muchas pruebas, Señor. Ponlas en nuestra memoria, Señor, para que sean, Señor, el baluarte contra las mentiras que nos siembra Satanás, Señor, en medio de este mundo caído, en los medios de comunicación, en la escuela, en las amistades, en los ambientes, Señor,
ten misericordia de nosotros, Señor, y siempre, Señor, guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, para no caer. Cuidemos, como dice el apóstol, nuestra salvación con temor y temblor, y no contristemos al Espíritu Santo con nuestra boca, con nuestras declaraciones que hacen hacer ver al Señor como alguien que no tiene palabra. Perdónanos, Señor, perdónanos si hemos hablado, si con nuestra boca de alguna manera, directa o indirectamente, Señor, hemos puesto o hemos mostrado que tú, Señor, no valías la pena, que tú, Señor, no tenías una voluntad de ayudarnos, que tú, Señor, nos mantenías en el pozo cenagoso cuando finalmente, Señor, nos has dado tantas bendiciones, entre ellas las bendiciones celestiales que son en Cristo Jesús, Señor, donde tú nos predestinaste, Señor, desde antes de que el mundo fuese. Tú ya sabías quiénes iban a responder a tu gracia misericordiosa de parte del Señor Jesucristo. Y por eso estamos aquí, Señor, tu pueblo escogido, tu pueblo reunido y los que se van a ir agregando más a esta asamblea. Bendice, Señor, nuestras vidas, bendice nuestras familias, Señor, que podamos ver tu palabra y el evangelio en todo tiempo, Señor, y que no nos olvidemos que no sea una práctica solo de domingo y domingo, sino que cada día, Señor, como dice la Escritura, meditemos y escudriñemos en la palabra, porque todo lo que hagamos en base a la palabra será de bendición para nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos. Padre Santo, Señor, permite, Señor, que esta iglesia sea de bendición. Permite, Señor, que esta iglesia, Señor, sea un faro en donde se predique la palabra, donde se restauren, Señor, almas, donde se restauren familias, Señor, donde se restauren matrimonios, Señor. Gracias, Señor, te damos por aquella bendición que todavía no vemos, Señor, pero que la recibimos, que creemos en fe, que la recibiremos, Señor. Gracias, Señor, te damos y todo te lo rogamos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.